¿De qué va la cosa, Emiliano Jatib? Bien, si yo le pregunto a usted, conductor, Sí, vio que tenemos un presidente que cita muchos autores, Sí. que es de citar. sí. Si yo le pregunto cuáles son los 3 autores que usted más escucha o más ha escuchado del presidente Javier Milei. Más citados, Ajá. con nombre y apellido, y creo que Hayek, Ajá, creo, sí, a uno que no lo conozco como autor, pero según, pues tampoco sé si escribió o no, pero porque es el Venegas Lynch papá, ajá, que es el del medio sería, bueno, es abuelo, ¿eh? Y los legisladores, y a Milton es, ¿no? Friedman, el Rose y Milton Friedman. sí, Pero no la cita Rose, que era la mujer de Milton. sí. Y yo creo que se agregaría ahí un cuarto autor que es Adam Smith. Ah, es verdad, bueno, lo cita mucho a Smith, Sí. el padre de la economía, dicen Sí. algunos, junto con Ricardo, y a Keynes. Ya Keynes. Lo cita Sí, por la negativa, pero lo cita. totalmente. Bueno, vamos. Hoy vamos a hablar de Adam Smith. Ah, me gusta mucho. La columna se titula Perdón, Adam Smith. Ok. ¿Por qué vamos a hablar de Adam Smith? Porque un 17 de julio, un día como hoy, de 1790, Adam Smith murió en su casa de Edimburgo, Escocia. Sí, Tenía 67 años, un hombre relativamente joven. sí. Llevaba tiempo atravesando una enfermedad larga y dolorosa. No sabemos con exactitud, estuve investigando exhaustivamente qué es lo que padecía. Lo que sí sabemos, este es un dato más de color, es Sí. que antes de morir dejó una orden bastante determinante a sus amigos Joseph Black y Sí. James Hutton, que debían revisar sus escritos y destruir todo aquello que no estuviera en condiciones de ser publicado. Aparentemente tenía 16 tomos Sí. escritos. Sí. Sin embargo, su Era medio nombre... metódico, universalista, un poco chapa. Sí, insoportable. Mm. Perteneciente a la Ilustración escocesa, ¿no? Claro. Sin embargo, como bien sabemos, su nombre nunca desapareció. Todo lo contrario, podríamos decir que Adam Smith se convirtió en uno de los nombres más repetidos de la historia del pensamiento occidental. El problema es que con el tiempo Adam Smith muchas veces queda reducido a cierta caricatura, ¿no? Para muchos es simplemente el hombre de la mano invisible. Pero bueno, la idea de hoy es que explicar o mencionar que Smith era un poco más complejo, ¿no? que una mano invisible. Sí, que es menos que un párrafo, una oración que creo, yo no, la verdad no sé, pues, viste, entre traducciones y años y versiones, leía el otro, hace un tiempo que está citada, no, que está escrita una sola vez en su texto madre. Sí, totalmente. Vamos. Bueno, recordemos, ¿no? Es un autor del siglo XVIII. 1700, y para comprender lo que estaba pasando, primero tenemos que retroceder más de un siglo y entrar en una discusión que atravesó toda la filosofía política moderna. Ajá. Dejamos en claro, Adam Smith es un filósofo político. Sí. Y la pregunta que atravesaba toda esta época, e incluso 2 siglos anteriores, era muy sencilla, ¿no? ¿Cómo hacemos para vivir juntos? Claro. Sí. Si los seres humanos nacen libres, si ninguno posee naturalmente el derecho a gobernar a los demás, ¿por qué tenemos que obedecer una ley? ¿De dónde surge la autoridad que tiene el Estado? ¿Qué convierte a una multitud de individuos en una sociedad? Uh-huh. Lo que pasaba anteriormente es que el poder político había encontrado su explicación en la tradición, ¿no? En la religión, en la voluntad de Dios, los reyes gobernaban porque así lo establecía un orden que parecía venir desde arriba, el famoso derecho divino. Uh-huh. Y ahí es donde aparecen estos pensadores que para mí son muy interesantes, que son llamados contractualistas. Cambiaron el punto de partida. Ya estamos entrando en la modernidad, podemos hablar del siglo XVII. Para explicar el poder ya no miraron al cielo, no buscaron el derecho divino, miraron a los individuos. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cómo pensaron esta situación? Imaginaron una situación anterior a la existencia del Estado. La llamaron estado de naturaleza. No estaban contando necesariamente un hecho histórico, ¿no? Era una especie de experimento mental que hacían estos autores. Sacar por un momento al Estado de la escena para descubrir por qué lo necesitábamos. Es una gran pregunta. Vamos a hacer un recorrido muy breve por los contractualistas. El primero es Thomas Hobbes. Hobbes publicó el Leviatán en 1651, obra de exceso conocimiento y estudio.
Hobbes había vivido en una Inglaterra atravesada por guerras civiles, por persecuciones y por enfrentamientos religiosos. Y por eso cuando Hobbes imaginó al ser humano sin Estado, digamos, no pudo imaginar una vida tranquila. Vio mucho miedo, desconfianza, etc. Lo que Hobbes nos dice es que cada persona quiere conservar su vida. Cada una busca lo que considera necesario para sobrevivir. Pero como no existe una autoridad común, nadie puede estar seguro de que los demás van a respetar su palabra. Entonces todos se preparan para defenderse. Y cuando todos viven preparados para atacar, la guerra ya está presente claramente. La solución de Hobbes es el contrato, ¿sí? Los individuos entregan una parte de su libertad y crean un soberano poderoso, capaz de imponer las leyes y garantizar la paz. Claro. Por ende, la primera respuesta a la que trae Hobbes es que aceptamos el Estado porque tenemos miedo de lo que sucede cuando el Estado desaparece, ¿sí? Unas décadas más tarde aparece John Locke, un autor también muy, muy conocido. Sus 2 tratados sobre el gobierno fueron publicados en 1689, Mira, después de otro periodo de grandes conflictos políticos en Inglaterra, pero Locke ya imaginaba una situación un poco diferente. creía más nosotros. Sí, sí, sí. Ah. Sí, Locke nos dice que los seres humanos ya poseemos ciertos derechos. Por nosotros me refería a los humanos, ¿no? Sí, 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 claro. Digo, pues como lo digo yo, a veces puede no entenderse. Es cierto. Locke nos dice, ¿no?, que hay ciertos derechos que nosotros ya tenemos antes de que exista cualquier gobierno. ¿Cuáles son esos derechos? La vida, la libertad y la propiedad. Que él encierra esos 3 derechos en la palabra propiedad. Sí. El Estado no crea esos derechos, nos dice Locke. El Estado los encuentra y debe protegerlos. Por eso los individuos crean un gobierno, no para entregar todos sus derechos, sino para protegerlos mejor a estos que dice Locke son los derechos naturales. Sí. De manera que el soberano en Hobbes tiene un poder enorme porque tiene que impedir la guerra. Y el gobierno de Locke, en cambio, es un gobierno repleto de límites. Deja de proteger los derechos y comienza a violarlos, pierde su legitimidad. Sí. Segunda respuesta, necesitamos al Estado para proteger nuestra vida, nuestra libertad y nuestra propiedad. Llegamos al tercer protagonista, Jean-Jacques Rousseau. Ese nombre me fascina, se traduce como Juan Jacobo. No conozco a nadie que se haya llamado Juan Jacobo. Rousseau publicó El Contrato Social en 1762, libro que tradujo Mariano Moreno. Sí. De modo incompleto. De modo incompleto, sí. Una partecita de la cuestión libertad católica, se la dejó de lado, sí. Sí. Bueno, su preocupación de Rousseau era un poco más profunda. Y así nació el periodismo. Dale, dale. Rousseau se pregunta, pasamos, ¿no?, de Hobbes, Hobbes, Locke, y llegamos a Rousseau. Rousseau. Y cada vez la pregunta se va volviendo un poco más profunda, más compleja. ¿Cómo puede una persona obedecer una ley sin dejar de ser libre? Se pregunta Juan Jacobo Rousseau. Porque si ser libre significa hacer lo que uno quiere, toda ley parece una limitación. Alguien me ordena algo y yo tengo que obedecerlo. La respuesta de Rousseau consiste en cambiar la pregunta. No importa que existan las leyes, importa saber quién las crea. De manera que cuando una comunidad se gobierna mediante leyes que sus propios ciudadanos se han dado, obedecer deja de significar someterse a la voluntad de otro. Es lo que hoy conocemos un poco como democracia representativa. Sí. Para Rousseau somos políticamente libres cuando participamos en la construcción de las reglas que luego tenemos que obedecer. De manera que Hobbes había colocado en el centro a la seguridad. Locke los derechos, Rousseau la libertad política. Está bien. Los 3 intentaban resolver el mismo problema mediante alguna forma de contrato, un acuerdo que permitiera pasar de una multitud de individuos a una sociedad organizada. Sí. ¿Quiere meter un bocadito? Me prometiste Smith. Ahora llegamos a Smith. Ah, ok. Entonces llegamos a Adam Smith. Quiero aclarar que no tenemos que imaginar este recorrido como una fila ordenada. Smith publica la teoría de los sentimientos morales en 1759, 3 años antes de que Rousseau publicara el Contrato Social. ¿En qué año el de los sentimientos morales? 1759. 59. Sí, señor. Y después publica en 1776, Sí. el Día de la Independencia de las 13 colonias, Sí. La riqueza de las naciones. El año, Sí. perdón, el día. Sí, sí. La riqueza de las naciones. Adam Smith también intentó responder cómo se mantiene unida una sociedad, pero ofreció una alternativa diferente. Ya no estamos hablando de un contrato. Y ahí es donde traigo a mí un texto para mí muy, muy, muy revelador sobre Adam Smith,
que es de Pierre Rosanvallon. Ajá. Es un historiador y filósofo, tiene Sí. 78 años, estuve investigando. El libro se llama El capitalismo utópico, lo Ajá. recomiendo mucho. Allí donde, ¿qué nos dice Rosanvallon? Allí donde los contractualistas habían colocado un pacto político, Smith descubre otra fuerza capaz de relacionar a los individuos. Esa fuerza es el mercado. Y ahí es donde yo propongo este ejercicio, ¿no? Pensemos en cualquier mañana de nuestras vidas. Nos levantamos en una cama que no construimos, tomamos un café cultivado por alguien a quien nunca vimos, Sí, comemos un pan elaborado por una persona que no conoce nuestro nombre, sí. dependemos completamente de personas desconocidas. Esa es la gran observación que hace Adam Smith. Sí. La división del trabajo hace que cada uno se especialice en una tarea, pero también provoca que ninguno pueda vivir por sí solo. Cuanto más se desarrolla una sociedad, más dependemos del trabajo de los demás. Yo, por ejemplo, dependo acá de los chistes del señor Constra para Bueno. reírme. Sí. Bueno. El intercambio convierte esa dependencia en una cooperación. No existe un contrato firmado por toda la humanidad, como sí venían proponiendo los contractualistas, sino que existen millones de intercambios cotidianos que vinculan a personas que jamás se van a encontrar. Sí. La sociedad, entonces, ¿por qué se mantiene unida? Nos dice Adam Smith. ¿Porque todos obedezcan al mismo soberano? No, señor. Se mantiene unida porque todos necesitamos de todos. Sí. Y ya vamos un poco cerrando. Para Rosanvallon el mercado no aparece en Smith como un lugar donde se compran y se venden productos. Claro. Es muy importante explicar esto. Es un mecanismo de organización social. Es una forma de producir un orden sin que una autoridad tenga que dirigir cada decisión que los ciudadanos deben tomar, ¿no? Esto no significa que Smith pensara, porque acá también se lo deforma mucho, ¿no? Que el ser humano es una criatura puramente egoísta. A veces se lo toma Smith por ese lado. Porque se saltea en el primer libro del 50 y pico que vos nombraste. En teoría de los sentimientos morales. ¿Qué nos dice Smith? Dice que somos capaces de interesarnos por lo que les ocurre a los demás, ¿no? Que podemos imaginar su dolor desde otra perspectiva y buscar la aprobación de quienes nos rodean. Smith habla mucho sobre el reconocimiento. Sí. A esa capacidad Smith la nombra simpatía. Ujú. Y tampoco es verdad que Smith imaginara una sociedad sin Estado, como a veces el presidente nos lo quiere hacer creer. El gobierno tenía que defender el país, para Smith, administrar justicia, y esta parte me parece la más interesante, Educación. construir obras e instituciones públicas que del interés privado jamás podrían surgir. Caminos, puentes, infraestructura, educación. El mercado necesitaba leyes, jueces, contratos y una autoridad capaz de impedir el fraude, la violencia, el abuso, la usura. Smith confiaba en la competencia, pero desconfiaba de estos empresarios que se asociaban para elevar precios, reducir salarios, conseguir privilegios políticos. Por eso el mercado para mí no es un dios infalible. Y- Sí, perdón. Ok. Sí, sí, no, sí. Y el planteo es desde si tomamos el concepto de naturaleza que decía más temprano, desde un partir similar o igual, si igual es imposible, por lo menos similar. Digo, las regulaciones, ya me metemos si querés con la actualidad, de la OMS, de la Organización Mundial del Comercio, etcétera, vienen a tratar de hacer iguales a individuos o a naciones que incluyen individuos desiguales. Sí, total. Digo, ese tipo de regulaciones no es que son antiliberales, sino que son, bueno, liberales en el sentido de tender a la igualdad. Sí. Otra cosa también que Smith sospecha ya en el siglo XVIII es el riesgo de los monopolios. Sí, Tiene una frase que dice: el monopolio es al mercado lo que el despotismo al Estado. Para cerrar, yo creo que no podemos asegurar qué diría Smith sobre el capitalismo del siglo XXI, pero sí hay algunas cosas que podemos estar de acuerdo que no le gustarían. Sí, que tampoco podemos decir que suceden o no, pero siempre estuvo en contra de un sistema dominado por monopolios, de empresas capaces de condicionar gobiernos, de trabajadores sin capacidad de negociación, y también una búsqueda de ganancias sin límites. Nunca va a representar la libertad económica que Smith defendía. Nunca fue el filósofo del dinero. Adam Smith fue un filósofo moral que intentó explicar cómo personas diferentes podían convivir, cooperar y prosperar sin dejar de necesitar a la justicia.
Su nombre fue utilizado muchas veces para defender o para citar cosas que él no defendió, y por eso lo que se intentó hacer hoy, este pequeño homenaje, no consiste en repetirlo, sino en volver a leerlo, ¿no? Dijimos entonces... ¿Qué dijimos? Perdón, Adam Smith. Emiliano Jatib con sus sobrecitos de Gracias. azúcar, dale. Gracias.